Rade, ¿cómo les va la vida? Espero que estén fantásticamente bien. Hoy vamos a tocar un tema interesante que está relacionado con las apariencias de nuestra mente espiritual, la mente que creó una identidad y esa identidad asumió la idea de la práctica de la vida espiritual, y al tener miedo de que quede dejada de lado esa identidad que está en nuestra mente, crea esa identidad falsa y aprende a imitar la realidad espiritual. Y el alma no se manifiesta, el alma no toma la posesión de su realidad o su vivencia inmediata que debería ser, pero aprendemos desde la mente a imitar. Por eso que la pregunta es esencial, la que tengo acá. ¿Por qué es importante cuestionar constantemente mis creencias y prácticas espirituales para asegurarme de que realmente resuenan con mi verdad interior? En la mente es donde guardamos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que deseamos. La inteligencia discrimina. Por ende, ¿con qué resuena la verdad interior? Con lo que la mente ha sentido, pensado y deseado. Para que de esa manera, cuando están en armonía, es que podemos tener la idea de que sí, estamos llevando a cabo nuestra vida verdaderamente espiritual. Más allá de que la base es simple, ¿no? Sat, Chit, Ananda, esa es la composición del alma. Entonces, Sat, eternidad, Chit, conocimiento, Ananda, felicidad. Si nosotros no vivimos en un presente constante y estamos constantemente proyectando hacia un futuro que no existe y dependiendo de circunstancias de un pasado que tampoco existen, estamos viviendo la ilusión de la mente, no la realidad del alma. Si el conocimiento no es divino y no es bajado a través del estado meditativo, no estamos bajando el conocimiento del alma. Entonces, obviamente no podemos esperar que suceda Ananda, la felicidad que tanto el Bhagavad Gita como tantas otras escrituras describen. Raja Vidya, Raja Guyan, este es el rey del conocimiento y se practica con alegría. ¿Por qué? Porque el alma naturalmente está en ese estado. Vamos a ello. El imperativo de interrogarse. La rutina espiritual es un sedante perfecto para el ego. Madre mía, esa frase. La rutina espiritual, rutinario, es un sedante perfecto para el ego. Analicemos eso. Nuestro ego, acostumbrado o ya aprendido a cómo practicar el sadhana, cómo practicar el proceso, no genera ningún tipo de circunstancia que lo ponga en peligro de seguir viviendo esa identidad falsa. Entonces, la rutina es perfecta. No nos viene nada mal, ¿no es cierto? El practicante que no examina cada creencia convierte los mantras en ruido blanco y la meditación en un pasatiempo. Preguntarse ¿por qué hago esto? Abre una grieta por donde entra el aire fresco de la autenticidad. Sí, está bien, hace 30 años, 40, 10, 5, has empezado a llevar el proceso del Sanatana Dharma, el yoga, la meditación, el mantra yoga, ir a India. Y hoy, ¿por qué lo estás haciendo? En el presente constante. Puede que en aquel presente que estabas viviendo fue el impacto bien intenso y te hizo adaptarte a la idea de cómo mejorar tu calidad de vida. Sí, empezaste el proceso, pero ¿y después qué pasó? ¿Seguiste teniendo esa esencia de la aventura constante, del reconocer a Krishna en tu vida siempre presente? Tiene que estar esa frecuencia, si no, estamos en la identidad de la mente. En la identidad real del alma hay una interconexión, una comunicación constante con la Suprema Personalidad de Dios y hay constantes respuestas que están sucediendo. Ahí, ese tenés un termómetro, por ejemplo. La psicología del autoengaño, el cerebro protege su narrativa como un animal su territorio, descarta todo dato que la amenace, que lo amenace al ego falso, ¿no? En la senda devocional esto se traduce en automística, ¿no? Fabricar una versión santa de sí mismo para no enfrentar la sombra. 3 mecanismos típicos: racionalización sagrada, justificar la pereza diciendo Krishna lo arreglará todo. Comparación descendente, sentirse avanzado señalando defectos ajenos. ¡Uy, Dios! Esa es la que más se encuentra siempre, todas las grandes instituciones y en las pequeñas y cuando comienzan o en los individuos que siempre están encontrando la luz en el libro o en el guru, o mi guru y tu guru y la competición constante.
¿Para qué? Para menospreciar a otros. ¿Para qué? Para ocultar el vacío que hay dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Sentirse avanzado señalando los defectos ajenos, que es fácil. Acumulación ritual, coleccionar técnicas sin transformar la conducta. Si no generás una transformación en vos mismo, no importa la técnica que estés practicando. Estos procesos dan una gratificación rápida, sensación de seguridad, pero retrasan la metamorfosis real. El filo de la duda devocional, el antídoto clásico de los Vedas, es la indagación reverente. Krishna legitima el cuestionamiento. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te gyanam yaninas tatuadarshina. Y upadekshanti te gyanam. Solo intenta comprender la verdad acercándote a un maestro espiritual genuino. Pregúntale con humildad y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden revelarte el conocimiento. ¿Por qué? Porque han visto la verdad, han visto lo que les tocaba ver de lo que tú no estás viendo, y por eso pueden enseñarte lo que tú quieres ver. Es muy simple. El maestro espiritual tiene que entender tu mente, tu inteligencia, tu ego, saber sacarte de los laberintos que te has metido y consecuentemente llevarte a la identidad real de tu alma, no la de tu mente. Y obviamente no te está haciendo renunciar a tu identidad, sino que te está ayudando a dejar de vivir la identidad falsa, ¿no es cierto? Este verso enlaza 3 verbos: postrarse, preguntar y servir. Si la pregunta, pariprashna, el servicio se vuelve mecánico. Sin la pregunta, pariprashna, el servicio se vuelve mecánico. Sin el servicio, la pregunta se vuelve arrogante. Cuestionar, pues, no es rebeldía, sino parte del protocolo para recibir la luz. Esto está muy bueno. Atendamos de nuevo. Sin la pregunta, si el discípulo busca un maestro y no le pregunta constantemente, no indaga en el maestro que vio la verdad, ¿cuál es el sentido de tener un maestro? ¿Para qué si no lo haces? Es ilógico, no tiene sentido, estás fingiendo vida espiritual. El maestro tiene la capacidad de incrustar un cuchillo en lo profundo de tu ego y mostrarte esa identidad falsa que tenés ahí, haciéndote creer a ti que eres un gran espiritualista, ¿no? Sin la pregunta, el servicio se vuelve mecánico. Ojalá haya servicio. Sin el servicio, la pregunta se vuelve arrogante. Sin el servicio, hay una conexión directa entre la actitud de preguntar constantemente, indagar, y el servicio, ¿no? Cuestionar, pues, no es rebeldía, sino parte del protocolo para recibir la luz, el conocimiento, ¿no? El espejo existencial de la sombra. El Ishopanishad advierte sobre el peor crimen, matar el alma, aunque el alma no se mata, pero bueno, es una forma de decir, ¿no? Una metáfora, en vida aceptando una fe que nos duerme. Asuria. Surya es algo que brilla, ¿no? Asuria es aquello que está en la oscuridad. Namate loka andena tamas vrittaha. Tamte pretyabhiga chanti yeke chatmahano yana. Ishopanishad Mantra 3. Los planetas de los incrédulos cubiertos por la oscuridad total se llaman mundos demoníacos. Es una forma de decir eso, ¿no? A ellos van tras la muerte todos los que asesinan al alma. ¿Y qué sería eso? Asesinar al alma no es ateísmo grosero. Es sofocar la voz interior con etiquetas piadosas. ¿Qué significa? Que cuando tu alma queda en la prisión de esa mente que desenvolvió esa identidad falsa, estás completamente sofocando tu alma en la más paupérrima de las ignorancias. Ella no va a sufrir, pero va a estar ahí presa. Y tú vas a seguir creyendo que estás viviendo la realidad espiritual, ¿no es cierto? Cada vez que aceptas una práctica sin verificar si enciende la conciencia, me traslado a un paso hacia esos mundos de la oscuridad psicológica. O nos trasladamos, ¿no? Zonas interiores donde el dogma reemplaza la vivencia. El dogma reemplaza la vivencia.
La persona que no logra comprender cabalmente su relación con la suprema personalidad de Dios recibe una mejor oportunidad para cultivar la autorrealización debido a sus esfuerzos sinceros en vidas anteriores. Si incluso el candidato caído recibe una oportunidad de nacer en una familia noble y respetable, es difícil imaginar la posición del que ha logrado el éxito. El simple hecho de intentar comprender cabalmente a la suprema personalidad de Dios garantiza, el simple hecho de intentar comprenderlo, garantiza el nacimiento en una familia rica o aristocrática. Incrementar tu deseo por comprender a la suprema personalidad de Dios te asegura una familia a donde van a poder cultivarse las plataformas más altas de la conciencia, pero no concreta que suceda de esa manera. Te garantiza las oportunidades. No significa que se cultive esa realidad. Para eso hay que continuar. Sin embargo, alguien que ni siquiera hace el intento, sino que desea estar cubierto por la ilusión y que es excesivamente materialista y está apegado al disfrute material, debe entrar en las regiones más oscuras de la ignorancia, ¿no? Tal como se confirman en todas las escrituras védicas. La ignorancia es justamente esa idea de que no tenemos un alma, de que no somos un alma, o que incluso si practicamos vida espiritual no vivimos como el alma. Semejantes asuras materialistas a veces simulan practicar la religión o el dharma, pero su objetivo final es la prosperidad material. El Bhagavad Gita 16, 17 y 18 censura a tales hombres, pues su grandeza depende solo de su habilidad para engañar a otros, y son poderosos en base a los votos de los ignorantes y su propia riqueza material. Si habré visto gurús con todo este tipo de actitud. Atma sambhavitas tabda dana manan vita yayanteman nama yanyaste dandenavidi purvakam. Creídos en sí mismos y siempre imprudentes, engañados por la riqueza y el prestigio falso, a veces ellos ejecutan sacrificios orgullosamente y solo de nombre, sin seguir ninguna regla ni regulación. En realidad lo que están siempre tratando de hacer es que los demás, los seguidores inocentes, los vean como grandes devotos, ¿no? Ahankaram balam darpan kamam krodam cha sansrita man atma paradeheshu prat visamto vyashu yahaka. Confundidos por el ego falso, la fuerza, el orgullo, la lujuria, la ira, los demonios se vuelven envidiosos de la suprema personalidad de Dios, quien está situado en el cuerpo de ellos y en los cuerpos de los demás, y blasfeman contra la verdadera religión o el Dharma. ¿Qué es este tema de los demonios? Porque parece muy católico todo esto, ¿no? Es una forma de explicar más o menos para que las personas de Occidente entiendan, ¿no? Que en realidad estamos hablando de las personas que se han olvidado de su realidad eterna o no lo practican o tienen esa mentalidad que los distancia de la vivencia real del alma, ¿no? Estos asuras, carentes de autorrealización y conocimiento sobre Ishvara, el Señor Supremo, ciertamente entrarán en las regiones más oscuras. La conclusión es que nuestra posición como seres humanos no es únicamente para resolver problemas económicos o en una forma insegura, sino para resolver todos los problemas de la vida material, en que nos ha colocado las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, uno de ellos, el ciclo del nacimiento y la muerte. Ese es un problema de la vida material, nacer y morir constantemente, ¿no? No estamos hablando de cómo pago el alquiler, o si me compro una casa, o si cambio el auto, no. Una ontología que dinamita las imitaciones. Los sabios definen la verdad como realidad, una vista desde tres ángulos, como una realidad vista desde tres ángulos. Vadanti tattvavidas tattvam yan yanam avyam brahmeti paramatmeti bhagavam iti sabhyate. Srimad Bhagavatam 1.2.11. Los conocedores de la verdad declaran que la sustancia no dual se denomina Brahman, Paramatma o Bhagavan. La declaración pulveriza la tentación de creer que mi escuela o mi método agota lo absoluto. La verdad es una, pero admite perspectivas. Eso es lo que nos tiene muy confundidos. No nos damos cuenta que la suprema personalidad de Dios, Krishna, Bhagavan, aquel que habita eternamente en Vrindavan, tiene billones de formas de percibirlos, tantas formas como entidades vivas haya.
Imagínense, entidades vivas, no seres humanos o devotos, entidades vivas. Cada ser vivo percibe a la suprema personalidad de Dios de su única e irrepetible manera. Imagínense. ¡Ja! Admite perspectivas. Cuestionar mis filtros doctrinales impide que confunda el mapa con el territorio. Cuestionar mis filtros doctrinales impide que confunda el mapa con el territorio. O sea, me ayuda a entender la diferencia entre el mapa y el territorio. La verdad absoluta es tanto sujeto como objeto, y ahí no hay ninguna diferencia cualitativa. Por lo tanto, Brahman, Paramatma y Bhagavan son cualitativamente una misma y una cosa. La misma sustancia la comprenden como Brahman impersonal los estudiantes de los Upanishad, como Paramatma localizado los Hiranyagarbhas o los yogis, y como Bhagavan los devotos del Señor. En otras palabras, Bhagavan o la personalidad de Dios es la última expresión de la verdad absoluta, porque Paramatma y Brahman vienen de él, surgen de él. No lo digo yo por mi ego y por todo eso, lo dicen los Shastras, los Vedas. Vayan a ellos y analícenlo. Paramatma es la representación parcial de la personalidad de Dios, y el Brahman impersonal es la refulgencia radiante de la personalidad de Dios. Lo que los rayos solares son al Dios del Sol. Estudiantes poco inteligentes de cualquiera de las escuelas mencionadas y millones de otras que hoy en día hay, a veces argumentan a favor de su propia respectiva comprensión, pero aquellos que son videntes perfectos de la verdad absoluta y que tienen un maestro, un gurú que los está instruyendo con sabiduría, saben bien que los tres aspectos mencionados de la única verdad absoluta son diferentes perspectivas vistas desde diferentes ángulos. Como se explica en el primer sloka del primer capítulo del Bhagavatam, la verdad suprema es autosuficiente, consciente y está libre de la ilusión de la relatividad. Cómicamente, al absoluto siempre lo vemos de una forma relativa, tanto y en cuanto nuestra relatividad no se ponga en una posición absoluta. Por ende, la relativizamos. En este mundo relativo, el conocedor es diferente de lo conocido, pero en la verdad absoluta, tanto el conocedor como lo conocido son una misma y única cosa. O sea que somos igual y diferentes. En el mundo relativo, el conocedor es el espíritu viviente o la energía superior, mientras que lo conocido es la materia inerte y la energía inferior. Por lo tanto, existe la dualidad de las energías inferiores y superiores, mientras que en el ámbito absoluto, tanto el conocedor como lo conocido son la misma energía superior. Finalmente todo es espíritu. El concepto de llevar vida espiritual, practicar tus procesos espirituales, es solo una percepción relativa, porque crees que en aquel momento específico es que estás practicando algo, pero cuando tomas conciencia verdadera de tu relación eterna con la suprema personalidad de Dios, te das cuenta que todo, absolutamente todo lo que hagas en tu vida es vida espiritual, porque no hay otra opción, y entrar en ese estado de conciencia es lo que tenemos que hacer. Existen tres clases de energía del energético supremo. No hay ninguna diferencia entre la energía y el energético, pero existe una diferencia en la calidad de las energías. El ámbito absoluto y las entidades vivientes son la misma energía superior, pero el mundo material es energía inferior. ¿Por qué? Porque es finita. El ser viviente que está en contacto con la energía inferior se haya engañado creyendo que pertenece a la energía inferior. Por eso creemos que somos un cuerpo, un status quo, una relación social, una circunstancia emocional y tantas otras cosas, familia, economía. Por eso existe la sensación de relatividad en el mundo material. En el absoluto no existe esa sensación de diferencia entre el conocedor y lo conocido, y por ende allí todo es absoluto, que es finalmente la meta, ¿no? Integrar la psicología y el sadhana. Observación diaria, anotar qué prácticas me elevan de verdad y cuáles solo inflan mi autoimagen, mi ego, mi creencia de que soy la última botellita de agua del desierto, ¿no? Confesión sincera, abrir las dudas ante un mentor o amigo espiritual. La mente es hábil justificándose a sí misma, pero tratemos de revelar la mente con personas que saben sobre la realidad y de seguro van a poder ayudarnos. Exposición al silencio, permanecer sin mantras ni lecturas, 10 minutos, al menos como mínimo, para poder prestar atención. ¿Cómo habla la mente?
Si surge angustia, es señal de que mi identidad devota es todavía un guión mental que teme disolverse. El guión mental. Detrás del miedo aparece una alegría sutil, la conciencia que no necesita decoraciones, porque ya es. Vivir en la paradoja fecunda. Cuestionar todo para no caer en el cinismo es un arte. La llave está en el tono, dudar con anhelo de verdad, no con deseo de superioridad. Así, la investigación se vuelve adoración. Cada certeza entregada es un pétalo a los pies del infinito. Entonces, las prácticas ya no son disfraces, sino puentes, y el practicante ligero de dogmas avanza hacia la experiencia directa del alma. Esa porción indestructible que brilla más allá de los nombres, escuelas y credenciales espirituales que asumimos para poder mantener la identidad falsa de nuestra mente que cree ser un alma y no está más que distrayéndonos por temor a ser erradicada. Vivir como un alma es la esencia última de nuestra existencia. Inténtalo y te aseguro que vas a empezar a sorprenderte porque empezás a percibir la realidad absoluta en tu día a día. Espero te haya gustado, espero estés satisfecho con este conocimiento y déjame preguntas, lo que tú quieras, suscríbete, lo mismo de siempre y nos vemos en el próximo video. Rade.